Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes, miércoles, de día miércoles del Portal del Villegas, que voy a iniciar recordándoles el tema Ignacio. Ya saben, voy a insistir en esto, aunque me ponga un poco camote, porque el tema lo requiere, lo merece, lo necesita. Ya no les voy a contar la historia de la guagua, de las hospitalizaciones. Lo único que les pido es que si acaso tienen ustedes un poquito de corazón, se pongan en el pellejo de esta familia y la ayuden a salir adelante. Eso es. Y ahí está la cuenta para que se pongan con unas luquitas, 5, 10, 15, 20. Hay gente que se ha puesto con 100, con 200 lucas y no una vez. Siempre uno puede dar. Es cuestión de pensar en las cosas, las leceras que a veces uno gasta la plata y hacer un examen de conciencia. Así es que ahí está. Lo segundo que les quiero recordar es que este jueves tenemos flamenco en la Casa del Jamón. Va a haber también, me parece, el sábado y el domingo. Va a haber harto flamenco esta semana. En cada oportunidad los conjuntos son distintos, así que si usted quiere ir a las 3 funciones, no se va a repetir el plato. Va a ser siempre es distinto, siempre es diferente y siempre también con artistas del flamenco de primera categoría. Van a pasarlo muy bien, van a comer rico, van a beber, van a estar instalados en una mesa. Si no les alcanzan las mesas, porque ustedes trataron de reservar y ya estaban todas las mesas agotadas, pero igual hay una barra donde uno se puede hacer fuerte ahí y está igual súper cerca de los artistas. Así es que vayan reservando. Recuerden, esto está en Tenderini 171, al frente, a la salida de Tenderini. O sea, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo muy grande. O sea, usted llega ahí, estaciona el auto y se olvida, queda todo seguro, tranquilo. Y luego a la salida lo mismo, se va con toda facilidad y tranquilidad. Y continúo y finalizo este bloque previo con mis libros: Tsunami, Insurrección, La Torre de Papel, Julio César y Envejezco o Muérase, que no tengo acá. Ustedes los encuentran en elvillegas.cl/tienda, agrupados en varios combos, distintas combinaciones de 2, de a 3, pero también ustedes pueden comprar de a 1. Nadie está obligando a comprar 2 o 3 libros. Por supuesto, yo les recomiendo porque sale más conveniente y todos mis libros son entretenidos, yo creo. Y más que eso, también creo, o sea, estoy seguro. Y dicho lo cual, entremos en materia. En este momento, mientras yo grabo, se estaría votando, y quizá ustedes ya están con la información completa, pero yo igual voy a hacer algunos comentarios, en la comisión de expertos para el nuevo proyecto constitucional, se está votando el capítulo 1 del anteproyecto, que luego verán las personas que fueron elegidas en la elección del domingo, hace 3 domingos atrás, o 4, 3. El anteproyecto de la nueva Constitución en el capítulo único, que tiene una serie de consideraciones, entre otros, por ejemplo, destacados los que me parecen más importantes, establece que Chile es un Estado social y democrático de derechos. No sé qué quiere decir eso realmente. O sea, puede que tenga algún sentido desde el punto de vista puramente verbal. Ahora, ¿en qué esto se traduce en términos de las cotas que pone para eventuales legislaciones? Me parece súper ambiguo. Yo creo que es una frase que corresponde a los tiempos, que es una frase de buena crianza de hoy en día, decir este tipo de cosas. Es como decir, no sé, ayudándolo a sentir en los velorios, o buenos días señora, porque no sé qué es esto de un Estado social. Todos los estados son sociales. Los estados tienen que ver con la organización de una sociedad. No me imagino un estado asocial. Luego esto de democrático. Bueno, esta es una república democrática. Naturalmente que toda república democrática tiene una constitución. Hay veces constituciones también para estados no democráticos. Había una constitución de la Unión Soviética que era bien diversa. De derechos. Esto es una redundancia porque la constitución es un marco legal en función del cual se promulgan, se presentan leyes, y las leyes tienen que ver con derechos. Claro,
de una forma directa o indirecta. Una ley no necesita decir directamente usted tiene derecho a hacer tal cosa. Pero si ustedes examinan cualquier ley, va a darse cuenta que establecen básicamente un derecho. O sea, ¿qué puedo hacer yo en ciertas circunstancias en mi relación con el prójimo o con las organizaciones públicas, etcétera? De manera tal que esto es una especie de enorme redundancia, un saludo a la bandera de los tiempos que corren, para la onda democrática, de derecho, pero yo no sé en qué se pueda traducir. Pero no daña no mancha ni daña la ropa como... Luego, una cosa interesante, importante, define a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué es la familia un núcleo fundamental de la sociedad? No es una cuestión de elección, de capricho, o que lo que sucede es que uno es cristiano o tiene alguna religión donde eso... Esto no es un tema religioso, es un tema antropológico. Si usted examina cualquier libro de historia, hasta el más simple, hasta un texto colegial, se va a dar cuenta que desde el principio de los tiempos los seres humanos hemos vivido en grupos familiares que luego se aglutinan en clanes, primero como clanes, grupos, familia extendida que se llama ahora. Ahí es donde los niños nacen, de una mujer que se cruzó con un hombre. Ahí es donde los niños reciben la leche, donde reciben la alimentación, los cuidados, las primeras cosas, las primeras enseñanzas directas o indirectas de la vida, la formación o deformación. Es fundamental, es un hecho sociológico, histórico, antropológico, no es una elección valórica. Pero es bueno establecerlo, me parece a mí, porque hoy en día no dejan de existir corrientes que en algunos casos llegan poco menos que al punto de decir de que los seres humanos debiéramos reproducirnos en un laboratorio con una retorta y que el Estado debiera decir cuáles espermatozoides y cuáles óvulos tienen derecho a juntarse para formar un nuevo ser, y quizás con intervenciones genéticas de unos laboratoristas. Hay gente que está en esa onda, y no estoy bromeando. Luego dice, otro punto, se reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación, que es una indivisible. La primera parte, se reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación, está además porque evidentemente que los pueblos indígenas, sean cuales sean, siempre han sido parte de la nación. Como son parte de la nación personas que han llegado de otras partes, personas de otras etnias, son parte de la nación los españoles que llegaron en el Winnipeg y sus descendientes, son parte de la nación los judíos que arrancaron de los pogroms europeos, son parte de la nación los muchos árabes que llegaron a Chile, palestinos, son parte de la nación los alemanes que llegaron en el siglo XIX, son parte de la nación los pocos franceses que han venido a Chile, entre los cuales yo soy descendiente de una de esas ramas. Todos somos parte de la nación. No. Pero es bueno decirlo en estos tiempos, porque recordemos que ha habido y hay todavía grupos que realmente no les interesa ser parte de la nación chilena. Al contrario, miran a huevo la nación chilena, los huincas, y se quieren constituir como una nación distinta, autónoma, con territorio propio. La coordinadora Arauco Mayeco está en esa postura. No le interesa la nación chilena. Es bueno entonces que esto esté. La segunda parte, que es una indivisible de la nación, también es bueno decirlo, creo yo. Siempre ha sido una indivisible, pero luego de lo que hemos visto y de lo que seguimos viendo en cuanto a las reclamaciones, demandas y exigencias, más bien, porque hoy se habla el lenguaje de las exigencias, todo el mundo exige. Hay gente y grupos y colectividades y partidos que en algún momento dado disimulan esto, que no consideran que Chile sea una nación una indivisible. De hecho, esos grupos ideológicos en la proposición constitucional anterior estaban en una postura radicalmente distinta. O sea, a lo más aceptaban como que existiera una federación, pero ya no era entonces una nación única e indivisible. Una e indivisible. Otro punto que hacen por ahí es este: el terrorismo en cualquiera de sus formas es contrario a los derechos humanos. Era que no. Ahora, ya voy a comentar sobre esto, pero el decir este tipo de cosas está bien, pero por supuesto no tiene ningún efecto. Los que llevan a cabo actos terroristas no están preocupados de lo que si sale o no en la Constitución alguna disposición al respecto, si está prohibido o está permitido ser terrorista. Pero para los fines de las legislaciones, porque las constituciones son el marco dentro del cual se crean las legislaciones, me parece que no está de más poner esto para que no llegue el día en que haya quienes quieren legislar tratando de distinguir terroristas buenos de los malos,
de acuerdo a si son cercanos a su agenda política e ideológica o no. Dicen además que los responsables de actos terroristas, que normalmente o muchas veces causan víctimas fatales, quedarían inhabilitados por 15 años para ejercer cargos públicos. A mí me parece bien poco. Me parece que un terrorista que mata gente debe estar a la cadena perpetua y por supuesto no tiene ya ningún derecho. Pero en fin. Ahora, hay otras disposiciones, seguro. Este es más el capítulo 1. Y a mí por momentos me ha parecido que esto, más que ser un marco jurídico, es un sermón de la montaña. El sermón de la montaña de las nuevas generaciones buenistas que llegaron al poder, que llegaron a los medios de comunicación y que se solazan en sus visiones buenistas, por no decir huevonistas, idealistas, por no decir necias, donde creen ellos que plantear cosas que en el papel son aceptables o buenas, generan efectos materiales, jurídicos, sociológicos, económicos y políticos en la realidad, que sus puntos de vista son como exorcismos de un mago, que producen que se levanten los muertos, que resuciten, que los enfermos se sanen, que las injusticias terminen, y todo esto por una invocación verbal. Pero en fin, todo esto está en el aire. Vamos a ver qué pasa con los siguientes capítulos. Luego vamos a ver qué pasa en las discusiones de la Asamblea cuando lleguen los que fueron elegidos por el pueblo hace 3 domingos atrás. Ahí podremos entrar a picar con un poco más de detalle sobre estos proyectos que en todo caso, aquí y allá, con o sin un marco jurídico propiamente tal, un marco jurídico, o sea, que acota el territorio dentro del cual las leyes tienen legitimidad y por lo tanto definen cuáles no, porque están saliéndose de esa cota. Pero como les digo, encontré muchos puntos que son tan abstractos, más abstractos de lo que corresponde a una constitución, que por supuesto no especifica leyes, tanto más allá de esa abstracción necesaria, que me pareció a mí más bien, como digo, un sermón de la montaña o una prédica del obispo de Talca, una cosa así. Pero vamos a ir viendo cómo se da esto en el tiempo. Y antes de continuar con otros temas, les tengo a Coloma y Toá y los temas de seguridad, una pequeña disputa entre ambos. CAME ERP, software financiero, contable y administrativo para servicio y uso de todas las empresas, chicas, grandes y de cualquiera que sea el rubro, que lo abarca todo. Sirve para ver si usted le está yendo bien o mal, si está ganando o perdiendo plata, cosa que a veces no es tan claro. Le sirve para saber cuánto le deben los clientes, facturar electrónicamente, revisar estados financieros, controlar stock de productos cuando corresponde, procesar remuneraciones, se integra con los bancos, con el servicio de impuesto interno, incluso con Mercado Libre si viene a cuento. Si usted vende un producto que es un objeto físico que se tiene que comercializar en algún lado. Esto se implementa muy rápido, hay planes muy accesibles. Yo le recomiendo, si usted tiene una empresa y todavía funciona así con papel y lápiz nomás, que se ponga en contacto en la dirección que están viendo. Continúo con entrenainglés.com, una academia que realmente lo va a dejar funcionando bien con el idioma inglés, que es básico hoy en día, es esencial. La cosa que se ofrece es la siguiente: 24 clases que le van a dar la base sólida y luego, terminadas esas 24 clases, un ciclo de 4 clases de conversación en las que usted va a poder pulir lo que aprendió en las 24 anteriores. Tenemos entonces un total de 28 clases por 418.200 pesos. Me parece una ganga, estimados amigos, para lo que ellos entregan. Continúo con Fastmark, un courier chileno, ahora con una nueva sucursal en Puerto Varas, que le trae a su empresa o a usted como persona lo que necesite de Estados Unidos. Se lo trae desde allá, desde Miami a Santiago, a Chile, por vía aérea, marítima, según el caso, según el volumen de lo que usted está trayendo y con todas las ventajas que significa ponerse en manos de una empresa chilena que conoce bien los mecanismos, que conoce las necesidades, porque es chilena. Y continúo con Oxinova y termino con Oxinova este bloque. Este producto que les he mostrado innumerables veces, este polvito realmente espectacular. Aquí lo hemos usado en la casa y lo seguimos usando. Que usted lo mezcla con una cantidad de agua, no mucha, 1 litro, 1,5 litros, en un tiempo determinado. Todo está explicado aquí. Se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas. Usted vierte este producto
donde hay malos olores, o lo vaporiza, por ejemplo, en un jardín. Lo puede usar de todas las maneras posibles y se acaban los olores porque estas bacterias destruyen las que producen los malos olores. No es la materia orgánica per se, es la bacteria anaeróbica que la descompone y ahí se sueltan gases de mal olor. Oxinova, estimado amigo. Ojo, además, si usted tiene que ver con la administración de un edificio donde hay problemas porque el agua servida no va de inmediato a la alcantarilla, sino que se va acumulando en una cámara, no sé por qué es así, pero es así, y los olores igual suben a los departamentos por las múltiples cañerías, por las salidas de los excusados, por todos lados. Oxinova le ofrecen un servicio de asesoría, van a unos técnicos especializados a resolver el tema. Perdonen pero ya saben, la alergia. Hay una discusión entre el presidente del Senado, señor Coloma, y la señora ministra del Interior, Carolina Toá, respecto a cuántos proyectos de ley ha presentado realmente el gobierno en temas de seguridad. La señora Toá dice que son 8. Y el señor Coloma, muy educadamente, no le dijo, usted está mintiendo, no tiene idea de lo que está hablando, sino que con palabras muy suaves, muy caballero, le dijo que no, porque está sumando en esos 8 proyectos, que dice que ya están operando, que ya han sido enviados, etcétera, está incluyendo proyectos que vienen de mucho antes, que no estaban incluidos en la agenda legislativa del 15 de abril, donde se inició este proceso. Y son 30 y tantos. Y de esos 30 y tantos, dice Coloma, que solo 2 están siguiendo su curso. Dice que hay otros, se han aprobado 2, dice Coloma, otros 13 han avanzado harto, así dijo. Hay 4 que hay que apurarles la velocidad, y de los otros 12 nunca más se supo. Fueron compromisos del gobierno que no se han traducido en proyectos de ley. Eso dice Coloma. Ahora, usted dirá, bueno, ¿a quién le creemos? ¿A la señora Toá o al señor Coloma? Bueno, hemos visto en otras oportunidades ya la señora Carolina Toá decir cosas que, voy a usar el lenguaje de los políticos, no contribuye a la verdad. Como cuando dijo, por ejemplo, que el partido, que la mesa con dirigentes de Renovación Nacional para los temas de seguridad se había juntado y habían llegado a acuerdos, y resulta que no había sido así. Había ido 1 o 2, pero no había ido la Renovación Nacional como colectividad. Entonces, hay una cierta tendencia cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas se atrasan, cuando las cosas salen mal, cuando se cae de un error en otro y cuando el público ya está enardecido con las situaciones que se vienen en Chile, porque siguen los baleos todos los días. Ayer fueron 2, con gente acribillada como en el Far West. Entonces, la tentación de resolver el tema que no lo han resuelto en la realidad mintiendo o distorsionando o olvidándose selectivamente lo que no quiere recordar es grande. Así que yo le creo a Coloma, fíjese. El presidente del Senado, él tiene que saber perfectamente lo que se está aprobando, lo que se está legislando, en qué estado están los proyectos de ley, cuáles han llegado y cuáles no. La señora Toá, yo creo que no, yo no le creo. Yo no le creo nada a nadie del gobierno, porque ya los hemos pillado muchas veces en mentiras o en distorsiones o en tergiversaciones en este caso, sumando proyectos que venían de mucho antes, quizás de cuál gobierno venían, pero los metió al paquete. Es lo mismo que van a hacer en la cuenta, cuando el presidente, yo no sé qué va a decir, pero no sé qué puntos positivos pueden arbolar, pero deben estar ya un ejército de redactores creativos inventando una presentación que va a estar también repleta de tergiversaciones y van a poner como grandes avances cuestiones que no valen nada, que no significan nada, o que no han empezado, o que están a medio camino, o qué sé yo. Ya lo vamos a ver. No nos adelantemos, pero yo creo que para allá va la cosa. A propósito de la oposición, esta vez gente también de la UDI, Coloma entiendo que es de la UDI, los diputados Lavé y Leal están pidiendo que se pronuncie a la Dirección de Presupuesto para que explique por qué y cómo el empleo público aumentó un 8,6%, lo que comentamos ayer con Nicole y lo que comenté antes de ese programa por mi cuenta. 8,6%, cerca de los 100.000 empleos nuevos. Y encuentran ellos una barbaridad, que en el mismo momento en que el empleo privado aumenta menos de 1% o por ahí, el empleo público, o sea, empleos públicos que van a calentar una silla, no veo qué otras actividades podrían hacer salvo calentar una silla y tomar cafecito en el pasillo. Eso
8,6%. Sí. Dicen entonces que la Dirección del Presupuesto debiera aclarar las razones de estas contrataciones. Bueno, lo calificaron esto como irracional y dijeron que están convirtiendo el Estado, este gobierno, en una bolsa de pitutos. Yo no sé si los señores Lavé y Leal no entienden lo que está realmente ocurriendo, o sí lo entienden, pero lo dijeron de esta manera. Porque, en primer lugar, no es irracional lo que está haciendo el gobierno. Lo racional y lo irracional son calificativos que deben ser aplicados conforme a la meta que se está persiguiendo con tales o cuales medios. Lo que puede ser irracional para usted es racional para quien quiere conseguir tal o cual cosa, y para eso tales o cuales medios son los que racionalmente operan. Y este gobierno, la gente que está en el poder, todos ellos quieren echar abajo el modelo neoliberal e instaurar una sociedad, no sé cómo la llaman, depende de la semana, el buen vivir, el estado de bienestar, no sé qué cosa, el socialismo con vino tinto y empanada, no, ahora sería con qué. ¿Qué es lo que toman ahora los cabritos? No sé, pues, con marihuana y alucinógenos, ¿ah? No sé, con piscola. Desde el punto de vista de ellos, llenar el Estado de su gente para transformar los órganos del Estado en instrumentos para esa revolución es totalmente racional, pues. Si ellos no vinieron a administrar el Estado como cualquier gobierno, señores Lavé y señores Leal, ellos vinieron a hacer la revolución por intermedio del Estado. Como se hacen las revoluciones, todas ellas, se apoderan del aparato legislativo, del ejecutivo, de la justicia, y lo moldean para los fines de llevar a cabo la revolución. Estudian la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, ahí está todo. Si no, esto no es ciencia de cohete, es una cosa bien clara. Y no es una bolsa de pitutos por lo mismo. Estos no son simples apitutados. Son apitutados, pero son apitutados no solo para chupar del pituto, sino para convertir desde sus puestos, desde sus sillones, que están calentando con sus culos, ayudar al cumplimiento del proceso de revolucionario. Esto es mucho más serio que una bolsa de pituto. ¿Cuántas veces lo voy a tener que decir? O sea, hay que entender lo que está haciendo el adversario político. Estos no son temas de incompetencia, de desprolijidad, de inexperiencia, como tienden a ver algunas personas de la oposición, los actos o los dichos del gobierno, que son como unos cabros medios lesos que no saben lo que hacen, pero tienen que aprender, nosotros les vamos a explicar. No, saben perfectamente lo que quieren. Y por eso hacen lo que hacen. Es muy racional para ellos llenar la administración con su gente. ¿Y qué va a hacer la Dirección de Presupuesto? Que ya debe estar también llena con la gente del gobierno. Les va a hacer tapa nomás, o va a responderles cualquier cosa. Volvamos a la señora Tobá, que nunca cesa de darnos material, no por mi gusto, sino porque ella lo da. Yo lo comento nomás. A propósito de las olas de asesinatos que mencioné antes, porque ya esto ya es francamente increíble y hay gente que no se atreve. Yo he notado, por ejemplo, no se atreve a salir. Yo he notado, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, que las fiestas ruidosas, a Dios gracias, eso es el lado bueno del asunto, terminan bastante antes de lo que solía ser, porque la gente se quiere ir rápidamente a sus casas. Bueno, habló de las medidas que se van a tomar, que la cosa está complicada, y habló varias veces, insistió en un tema de la fiscalización de armas, como si ese fuera el instrumento para combatir el crimen. Señora Tobá, ¿los criminales no necesitan permisos para portar armas? ¿Las consiguen donde quieren? ¿Las mandan a hacer? Están entrando a Chile, según me informó una persona vinculada a organismos de inteligencia de algunas instituciones, están entrando armas en cantidades industriales por todos lados. ¿Y usted cree que quitándole la arma a un almacenero que tiene un revólver calibre 22 en la registradora, o a un señor que en su casa tiene una pistola, que con eso se va a combatir a las bandas de narcotraficantes, a la CAM, a los delincuentes? Los delincuentes no se combaten sacándole la arma a los privados, porque serían los únicos los cuales les pueden sacar las armas, pues. O va a haber un día en que van a decir, hoy día le toca que vengan los delincuentes a entregar sus armas.
Los ciudadanos honestos ya las entregaron ayer en la iglesia no sé cuánto, en la parroquia de San Miguel, de que fueran a dejar sus armitas. Es una tontería descomunal. Pero siempre se van por las ramas. Esto no es el único tema en que se van por las ramas. No atinan, porque o no entienden las cosas o no quieren entenderlas. Amigos, permitidme recordarles otro de mis auspiciadores, que son todos productos y servicios útiles para ustedes, como ya es obvio. Por ejemplo, ¿cómo no va a ser útil recurrir a los servicios de seguridad y accesos para que instale un sistema que tiene muchos elementos de vigilancia, cámara, electrónica, etcétera, para controlar los accesos a su condominio y a su edificio? El acceso es la primera y la última defensa que tiene un edificio, un condominio. Una vez que un delincuente traspuso el acceso, ya no importa cuántos candados, cuántas llaves, cuántas chapas tiene usted en su departamento, en su casa, van a entrar igual. Para eso tienen instrumentos, tienen herramientas, tienen diablitos, y por último tienen armas de fuego y patean la puerta y entran como sea. Seguridad y accesos, amigos, pónganse en contacto con ellos porque ahí está la clave. Si usted tiene controlado el acceso, usted tiene seguridad. Si no, usted está simplemente jugando la ruleta rusa. Continúo con kmmillas.cl, el sitio al cual usted acude a vender sus millas acumuladas por sus vuelos. Millas que no va a usar, si las va a usar no las vende, por supuesto. Pero si no las va a usar en mucho tiempo, quizás nunca más, o no las va a usar todas, vaya a kmmillas.cl y véndalas. Convierta esas millas acumuladas, que ahora no significan nada para usted, en plata. Y no crea de que esas millas las puede mantener ahí todo el tiempo que quiera, esperando la próxima vez que viaje, porque las empresas aéreas, pasado un plazo que usted no conoce, las eliminan. Continúo con Miclimo, la empresa chilena que está instalando hace rato ya la mejor climatización que existe en el país, como a mí me consta personalmente en mi casa, y le consta a todos los que tienen este servicio y a las empresas incluidas. En el sur están muchísimas empresas poniendo este sistema porque realmente es lo mejor. No mete bulla, no quema combustible, no hay malos olores, no hay peligro, se controla con un control remoto como un televisor, pero incluso fuera de la casa. Está conectado a internet, tiene un filtro de aire. Es la climatización del siglo XXI. miclimo.com. Y termino este bloque con Learning Group, un grupo que, si me esperan un momento, continúo con el Learning Group, que es un grupo de emprendedores exitosos que están dando cursos para que usted sea también un emprendedor exitoso. No basta tener una buena idea, hay que saber cómo llevarla a cabo, hay que aprender no solo las técnicas específicas de una actividad X, sino que además desarrollar las posturas, las actitudes, las estrategias para que las cosas funcionen bien. Ahora están ofreciendo, parte el 25 de mayo, o sea, ya ahorita casi ahorita en 2 días más, un día más para ustedes, a las 7 de la tarde, un curso certificado de corredor de propiedades, estimados amigos. 120 lucas cuesta, 10% de descuento si dicen que vieron esto aquí. Estos emprendedores dan las clases o en una sala en Providencia, una sala muy, muy agradable, muy bonita, o sea, cursos presenciales, o también las dan por internet para todo Chile, estimados amigos. Vean los detalles aquí. Bien. El tema Loncón volvió a surgir. Yo no quisiera ni siquiera tocarlo porque no es mi política, digamos, no. Pero ella misma lo volvió a reflotar porque usó el viejo recurso de la victimización y dijo que está sufriendo una persecución y un escarnio público, y tal vez será por mi apellido, o sea, mencionando su origen étnico, que suponemos que es un pueblo originario, etcétera, el apellido, la cacha del spa, y que por eso se victimiza. ¿Y qué razón tiene para victimizarse si aquí nadie la está injuriando, nadie está calificando lo que ha hecho, sino que se quiere saber qué ha hecho? Si no sabemos qué ha hecho, no podemos ni siquiera calificarlo. Se quiere saber qué ha hecho, cuáles antecedentes académicos tiene, y no porque sí, sino porque la Universidad de Santiago le dio un año sabático y eso cuesta plata.
Eso. Y ella no quiere entregar esos datos, dice, sí, están aquí, están allá, pero vayan, traten ustedes de encontrarlos en esos lugares que ella menciona. La universidad tampoco, incluso presentó un recurso a una corte de apelaciones contra el organismo dedicado a la transparencia, el Consejo de Transparencia, porque les están pidiendo que los muestren. ¿Qué es la razón de ser del Consejo de Transparencia? En la Universidad de Santiago hablaron de ilegalidad, cuando precisamente consiste en la legalidad del Consejo de Transparencia el poder pedir a cualquiera, quien quiera del Estado, que muestre, digamos, qué es lo que tiene en sus manos, qué es lo que está haciendo. Y mencionó una serie de cosas tratando de darse la señora Loncón como dijéramos, una legitimidad académica, verbal, así al paso, que sería mucho mejor conocerla si se mostraran sus trabajos. Y entonces habló de una serie de cosas muy curiosas. Habló de la epistemología. Ella ha hecho estudios o presentaciones sobre la epistemología para que otros indígenas caminen por las calles con orgullo. Bueno, la epistemología es una rama de la filosofía que tiene que ver con el conocimiento, cómo conocemos, cómo es posible que conozcamos, qué es la razón, cosas como esa. Yo no veo que tiene que ver eso con la caminar por la calle con orgullo. Pero epistemología es una palabra que suena bien, suena muy filosófica. Luego habló de la recuperación de la filosofía mapuche. ¿Cuál filosofía mapuche? Con todo respeto, señora Loncón, el pueblo mapuche no llegó a desarrollar escritura, no llegó a desarrollar un alfabeto, no llegó a desarrollar una literatura, mucho menos llegó a desarrollar una filosofía. A lo mejor tiene una cosmovisión, como dicen ahora. Una cosmovisión que, bueno, pero una filosofía, uno no puede recuperar lo que no existe. Uno puede decir, voy a recuperar la filosofía de Platón, porque se olvidó todo el mundo de ella. Voy a recuperar la filosofía de Schopenhauer, de Hegel. Pero ¿cómo recuperar la filosofía de nadie? ¿Cuál filosofía? A mí me sonó todo esto a palabrerío, vacío, tratando de parecer importante, cuando aquí lo más simple, señora Loncón, es que presenten las cosas que usted ha hecho. Pues si son buenas, se acabó el problema. Y se justifica su año sabático. Pero si no las muestra y se insiste en no mostrarlas y se victimiza porque le exigen que las muestre y la universidad presenta recursos de amparo, uno tiende a sospechar de que esos antecedentes académicos no tienen mucha sustancia. Porque si la tuvieran, uno las muestra sin problema, incluso las anda mostrando gratis. Cuando uno tiene algo bueno, lo normal, salvo que uno sea muy humilde o muy desinteresado del género humano, como me pasa un poco a mí, uno las muestra. Oye, fíjense lo que escribí, pues aquí está, y ha sido publicado en tales revistas, y todo el mundo lo está citando en pie de página, lo que yo escribí. Eso es lo que hace una persona normal cuando tiene una obra importante que mostrar. Una persona sana. Pero por supuesto, si no hay tanta sustancia, uno más bien se corre, ¿no? Pero aquí lo interesante es esto del mecanismo de la victimización que tan bien les sale, porque ya es un automatismo, por eso les sale bien, no tienen ni que pensar las personas de las sensibilidades de esos sectores en general. Siempre son víctimas, siempre hay alguien malo. Aquí los malos son los del Consejo de Transparencia, por supuesto. Los del Consejo de Transparencia están haciendo su trabajo nomás. Eso es todo. Antes de que se me olvide, quiero mandarle un gran abrazo y saludo a César Antonio Santis, que entiendo que tuvo un problema de salud, que estuvo hospitalizado. No sé si sigue hospitalizado. Por lo que vi del problema que tuvo, no es una cosa de vida o muerte, es una cosa molesta más bien, y ya estaría eso resuelto, me parece. Un gran saludo. No olvido nunca, César Antonio, si es que está viendo este programa, que usted, por intermedio de Álvaro Sala, con el cual hacíamos un programa los domingos, nos invitó muchas veces a ir a Santa Cruz, a un restaurante, que usted creo que tiene un restaurante allá, pero yo soy tan malo para moverme, lamentablemente no he ido. Espero alguna vez que me saquen aquí a la rastra de mi caverna. Y mientras tanto le deseo, se le ve muy bien en las fotos. Usted es un poquito mayor que yo creí que era bastante mayor que yo, pero no, tiene 2 años más que yo. Mucho más guapo era y sigue siendo mucho mejor que yo soy un viejo de mierda, no. Así que un gran abrazo, César Antonio.
Me acuerdo, curiosamente, me acuerdo el día en que apareció por primera vez César Antonio en un programa de televisión, creo que en el Canal 13. Era muy joven, pero se veía súper bien y siempre fue muy simpático. Siempre ha sido un hombre simpático, inteligente, agradable, el tipo de personas con las cuales yo debería haber ido para compartir con él un botellón o dos incluso. Bien, continúo. La Defensoría Penal Pública ha mostrado un informe en que se nos dice que 66.000 imputados por cometer delitos fueron declarados inocentes o dejados en libertad. Podemos suponer que entre estos 66.000 habían personas que efectivamente eran inocentes, aunque en general cuando alguien es imputado, no es imputado por el vecino, es imputado porque hay hechos investigados, examinados por la policía de investigaciones o carabineros, que asocian a esta persona a un delito. No andan agarrando gente al lote en las calles para llevarla a los tribunales. Pero podemos suponer que habían algunos que no habían cometido por lo menos el delito específico que se cometió, que es lo que estaban imputados. Pero 66.000. Aquí ocurre que en muchos de estos procesos, por la acumulación de procesos, por un poquito quizás de desidia, y por otros mecanismos que no quiero ni hablar, van dejando gente que salga, no se prosigue con la investigación, se le declara inocente o así. Y por eso que usted, amigo, todos los días cuando ve una noticia donde se dice atraparon a tal fulano que acaba de cometer un delito y tenía un largo prontuario, uno dice, bueno, pero ¿cómo? Un largo prontuario y estaba cometiendo un delito. Ahí está, pues, porque los dejan sueltos, pues, a muchos de ellos. Porque no tienen tiempo, porque se le acumularon así el alto de legajo y faltó una prueba, entonces ya que se vaya. Eso es lo que está pasando. Si estoy muy equivocado y hay por casualidad algún juez que está metido en estos asuntos, que tiene que tratar con delincuentes, yo encantado recibo todas las explicaciones o las informaciones que me quieran dar. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo lo único que quiero es ver que las cosas funcionen bien. Así que si yo estoy equivocado o está equivocado el defensor penal público, estupendo. Y vamos ahora a la política. El PPD están haciendo un examen de conciencia porque su votación está en el suelo, creo que están en el 3%. Pero también están por el suelo, si es que están todavía en alguna parte. Yo creo que ya están a nivel de espectral, la Democracia Cristiana, para qué hablamos del Partido Radical. Y entonces están entre todos ellos, en el PPD se habla de esto, en el Partido Radical, en la Democracia Cristiana, incluso los socialistas que tienen un poquito más de fuerza no desechan la idea, están pensando en juntarse. Esto me recuerda lo que sucedía en las batallas del siglo XVIII, cuando avanzaban las líneas de infantería y empezaban a haber bajas por el fuego enemigo, y entonces los oficiales gritaban, cerrar fila, porque así, junto unos con otros, digamos, impiden que el del lado arranque, y además uno se siente como en un estado de solidaridad, no estoy solo, estoy acompañado. Bueno, aquí quieren cerrar fila, quieren formar una especie de federación, algo así como una federación de el socialismo democrático. Como dijo el señor Vidal, ya saben a cuál Vidal me refiero, un hombre que flota en todas las situaciones, en toda clase de líquidos, especialmente si tienen algunos grados. Una fuerza del socialismo democrático, pero inmediatamente agregó, en alianza con el gobierno. Bueno, ¿qué puedo decirles, amigos? En primer lugar, no existe el socialismo democrático. Cuando el socialismo llega realmente a existir, nunca es democrático. Es cuestión que vean la historia del siglo XX y ya. No hay para qué seguir. Eso del socialismo democrático es una frase que suena bien. Dicho sea de paso, implícitamente están tratando a los comunistas, los demás, de no democráticos, en lo cual tienen toda la razón. ¿Qué es lo que es el socialismo democrático en la práctica? Pongamos que antes la Concertación estaba gobernando una especie de socialismo democrático. Bueno, era un gobierno que simplemente mantenía los esquemas económicos y institucionales del capitalismo. Así que el socialismo democrático termina siendo un movimiento que alguna vez soñó con el socialismo, pero ya no, y que está perfectamente conforme y engruesa su billetera y lo pasan bien y se llenan de privilegios con el modelo imperante, pero tienen un poquito más de inclinación a hablar sobre el pueblo y las necesidades del pueblo y le tiran algo por aquí y por allá.
Ese es el socialismo democrático. La política del pan y circo, finalmente, nada más. Esa es su receta, pan y circo. Y en alianza con el gobierno, porque no tienen otra parte con que, digamos, no tienen otro domicilio que el gobierno. En el gobierno está todavía un resto de temperatura ambiental. Ahí hay pega, ahí hay pituto, ahí hay alguna figuración. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el PPD fuera del gobierno? ¿Con qué llamamiento va a encantar a los electores? ¿Cuál es su proposición? Los partidos no funcionan, no existen y se desmoronan más o menos rápidamente según el caso si no tienen una razón de ser. Los socialistas tenían, por lo menos, ahora ya no sé qué es lo que tienen, la razón de ser de ellos era instaurar el socialismo con vino tinto y empanada. La democracia cristiana tenía como razón de ser la revolución y libertad. Los comunistas, la sociedad comunista, cosa que todavía mantienen, son fieles a su doctrina. Los radicales, en los años 40 del siglo pasado, 30 y 40 del siglo pasado, promovían un crecimiento de la industria interna y una serie de cosas, sustitución de importaciones, un poco de eso, y un poco de esto, y un poco de más allá. Algo había, qué sé yo. Pedro Aguirre Cerda, muy interesado en la educación. Algo significaba el Partido Radical. No sé si tenían realmente un gran llamado, así no, pero había algunos significados. Y el PPD en su momento fue, y por eso se llama PPD, Partido por la Democracia, era un partido instrumental para derrotar el régimen de Pinochet en el plebiscito que organizó Pinochet, y etc. Todo eso se acabó. Ya no hay socialismo para los socialistas, ya no hay revolución en libertad para los demócratas cristianos, ya no hay un gobierno pinochetista que echar abajo para el PPD, ya no es instrumental de ninguna cosa, salvo de su dirigente, instrumento para que su dirigente quedan pitutos políticos. Entonces, ¿cuál es su llamamiento? Ninguno. Juntarse para tener más votos, o sea, un tema de sobrevivencia electoral, no ideológica, y en alianza con el gobierno para que algunos que sea de este lote, de esta federación de socialistas democráticos, reciba peguitas. ¡Qué penca! Penca. Sin ideas, amigos. Un partido no es más que una asociación de socorros mutuos para obtener pegas, cargos, acomodos y pitutos, y en eso terminaron el PPD, la democracia cristiana, el Partido Radical, y para eso van en gran velocidad los socialistas, que todavía se mantienen un poco más arriba de la tabla, porque son más numerosos, porque están un poco más integrados con el gobierno, y porque son socialistas. Y todavía tienen gente que vagamente, pero cada vez menos creen, no sé en qué creen ya en realidad. Yo creo que ningún tipo inteligente del socialismo cree en el socialismo, por todo lo que hemos visto en la historia del siglo XX. Pero que tienen una marca, son socialistas, ya. Tienen una tradición. El PPD no tiene tradición, por ejemplo. ¿Qué tradición tiene? La democracia cristiana la tuvo, me la perdió hace rato, cuando se empezó a convertir en carro de cola del gobierno de la izquierda. Los radicales, bueno, ¿para qué hablar? Entonces, esta federación no tiene destino. Fuera de eso, las posturas de centro, de que llámese socialismo democrático o socialdemocracia o como sea, en este momento no tienen futuro, porque lo que en este momento se disputa en Chile, y no solo en Chile, sino en otras partes, son cuestiones que están en posturas más polares. No voy a decir extremas, polares. Aquí está por un lado el Partido Comunista y el Frente Amplio, que quiere la revolución, y algunos otros grupos que orbitan alrededor de ellos, y aquí tenemos a la oposición, y especialmente el Partido Republicano, que quiere conservar buena parte de lo que nosotros conocemos, quiere conservar nuestra identidad como país en primer lugar, quiere conservar instituciones que han funcionado, con las reparaciones necesarias, pero mantenerlas funcionando. Bueno, si eso es un polo extremista de ultraderecha, como dicen los tarados, ok, llámenlo como quieran. Pero esas son las cosas que están ahora, digamos, en pugna. De eso se trata ahora. Estas cosas entre medias no son nada, y los electores han juzgado tal cual, y por eso que tienen unas votaciones insignificantes, porque ya no significan políticamente nada.
Amigos, último bloque antes de mostrarles un libro de gran interés. Remodeling, una empresa con puros profesionales para remodelar su casa y dejarla tiki-taka. Pisos, pintura, construcción o deconstrucción con arquitectos, cambio de parquet, muebles de cocina. Todo lo que sea una remodelación bien hecha, completa o parcial. A lo mejor usted no quiere cambiarlo todo, quiere tener simplemente pintar de nuevo la casa, pero bien pintada. O quiere cambiar el piso también. Se ofrecen servicios parciales o totales. Remodeling. Compreoro.com, el sitio donde usted compra oro en barras, o sea, lingote, en moneda, compra también plata en lingotes, todos certificados por la Universidad Católica como casi 100% pureza, y con eso usted tiene un resguardo sólido en sus manos que lo puede llevar a donde quiera y lo va a vender siempre que quiera, porque no van a faltar nunca compradores para estos valores intrínsecos. Fuera de eso, compreoro.com está comprándole a usted. Si quiere venderles oro, una joya con oro que ya no le interesa, se la van a comprar y el pago es inmediato. Continúo con Hey, el corredor más rápido del oeste, amigos. Desenfunda con gran velocidad y vende. Vende porque tiene métodos muy innovativos, porque trabajan 7 días a la semana, 16 horas al día. Son realmente fantásticos. Ángel Hey. Y termino este último bloque con González y compañía, un bufete de abogados penalistas para temas penales del Código Penal. Es decir, por ejemplo, acusaciones de homicidio, robo, asalto a mano armada, cosas como esas. Muy grave, con castigos severos en caso que usted resulta culpable, o qué sé yo. Póngase en manos de González y compañía. Son abogados penalistas, han estado y están en casos súper importantes en este momento. Tienen conocimiento del lado acusador porque algunos de estos abogados fueron fiscales. Así es el bufete que usted tiene que contactar si tiene o va a tener un problema en los tribunales en relación al Código Penal. Y el libro que les voy a mostrar hoy día, creo que se los mostré hace mucho tiempo, es extremadamente interesante. Se llama Rubicón, los últimos años de la República Romana, de Tom Holland. Yo muchas veces en distintos programas o mostrándole otros libros les he hablado del último siglo de la República, que está bastante bien documentado. Habían historiadores, habían gente que escribió en esa época, contemporáneos de estos años, o que escribieron un poco después. Tenemos un bastante buen conocimiento de ese último siglo de la República. Y aquí está el estudio de cómo y por qué se derrumbó, quiénes fueron los protagonistas de ese derrumbe, qué mecanismos llevaron a que de ser una república donde el órgano principal era el Senado, el Senatus Romanus. Ustedes han visto esa famosa cosa del QEPD, significa Populus Equirites Senatus Romano. Así lo quiere el pueblo, los quirites, que eran los caballeros, y el Senado romano. Personajes como Julio César, personajes como Pompeyo, personajes como Cicerón, los políticos de la época, Catón y otros montones más. Súper interesante y narrado de un modo espectacular, estimados amigos. Les voy a poner un ejemplo. El prefacio empieza así, y díganme que no da ganas de seguir leyendo. Empieza así. En enero 10, en el año 750, desde la fundación de Roma, y 49 años antes del nacimiento de Cristo, el sol hacía rato ya se había puesto detrás de las montañas de los Apeninos, y alineados en columna de marcha, en orden de columna de marcha, los soldados de la 13ª Legión se agrupaban en la oscuridad. Amarga, más que bitter en este caso sería dura, fría, era la noche, pero ellos, esos soldados, estaban bien acostumbrados a los extremos. Por 8 años habían estado siguiendo al gobernador de Galia, Julio César, en campañas sangrientas tras campañas sangrientas, a través de la nieve, a través del calor del sol, en los márgenes del mundo. Ahora volvían de esos páramos salvajes al norte, del norte, y se encontraron puestos en una muy diferente frontera. Delante de ellos fluía un estrecho arroyo, Rubicón.
que ya creo que ya ni existe. Cruzaron el Rubicón y en ese momento César y esos legionarios de la 13 y la 13ª Legión se convirtieron en delincuentes, por así. Estaban violando la ley del pomerium. Y algún día les voy a contar de qué consistía. El libro es espectacular y parte muy bien con el cruce del Rubicón. Se cristaliza, se oficializa lo que ya era la ruptura. A partir de ahí viene la guerra civil con Pompeyo. Julio César llega al poder, lo invisten con toda la magistratura, asesinan a Julio César más tarde, luego llega Octavio, convertido en Augusto, comienza el Principado, se acabó la República. Todo esto hay batallas entre medio. César vence a Pompeyo en la batalla de Farsalia. Creo que fue el 48 a.C. o 47 por ahí. Después fue a guerrear al norte de África con los restos republicanos que quedaban, que eran los soldados que contrataban, que reclutaban los sectores de la política del Senado, que se creían de ellos representantes de la República, eran la República. El pueblo llano no tenía mucha participación, tenía una participación bastante acotada, pero tenían participación. Bueno, el libro es súper entretenido, amigo, y por supuesto que lo van a encontrar en Amazon. Lo más entretenido, este es uno de estos historiadores que narran bien, narran como si fuera una novela. Lo van a pasar bien leyendo y van a aprender mucho, porque el último siglo de la República Romana, uno podría hacer un paralelo con el último siglo de otras repúblicas modernas que pasaron por procesos bastante similares. La historia, amigos, no se repite, como dijo creo que Mark Twain, pero rima. Y aquí van a ver un ejemplo. Y eso sería todo por hoy. Mañana jueves estamos con Nicole Rodríguez. Chao.